El alto comandante Torres se encontraba de pie frente al gran ventanal de observación de la nave insignia imperial Estrella del Amanecer, sus ojos fijos en las profundidades del espacio. Sus manos, entrelazadas detrás de su espalda, se tensaron ligeramente mientras estudiaba los informes holográficos que flotaban ante él. Señor, hemos detectado un sistema solar no catalogado en el sector 7, informó el teniente Ruiz, su voz resonando en la silenciosa sala de comando. Los escáneres preliminares muestran 9 planetas, con el tercero mostrando señales de civilización. Torres arqueó una ceja, un gesto que había perfeccionado durante sus 300 años de servicio al imperio. Para una civilización que había conquistado la mitad de la galaxia, encontrar nuevos mundos habitados se había convertido en algo rutinario. Sin embargo, había algo diferente en este descubrimiento. Muéstrame los datos completos, ordenó Torres, y al instante, una cascada de información llenó el aire a su alrededor. Los números y gráficos danzaban ante sus ojos, contando una historia que cada vez se volvía más intrigante. El planeta, un pequeño mundo azul y verde, parecía insignificante a primera vista. Sin embargo, los datos revelaban una verdad más compleja. La atmósfera mostraba niveles alarmantes de contaminación industrial, señales claras de una civilización en desarrollo. Lo más sorprendente eran las lecturas de actividad electromagnética, el planeta estaba prácticamente envuelto en una red de comunicaciones. Es fascinante, murmuró el científico jefe, Dr. Morales, quien se había acercado silenciosamente. Están justo en el umbral del viaje espacial, pero hay algo inusual en sus patrones de desarrollo. Torres se giró hacia el científico. Explíquese. La mayoría de las civilizaciones siguen un patrón predecible de evolución tecnológica, comenzó Morales, proyectando nuevos gráficos. Pero estos seres han avanzado de manera caótica. Han desarrollado tecnologías en un orden completamente ilógico. Tienen dispositivos de comunicación quantum mientras todavía queman combustibles fósiles. Es desconcertante. El comandante frunció el ceño. En sus siglos de exploración, nunca había encontrado algo así. ¿Hay alguna mención de este sistema en los archivos antiguos? El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, el oficial de archivos, López, dio un paso adelante. Señor, hay una referencia, pero está encriptada con el código más alto de seguridad imperial. Los ojos de Torres se entrecerraron. En toda la historia del imperio, solo un puñado de archivos habían recibido tal nivel de clasificación. Muéstremelo. Una antigua inscripción holográfica apareció ante ellos, sus símbolos brillando con una luz rojiza de advertencia. La mayoría del texto estaba codificado, pero una frase destacaba claramente: Sistema Solar 3 RTX, acceso prohibido por decreto de los antiguos. ¿Los antiguos?, susurró Ruiz, su voz teñida de asombro. Los antiguos, la misteriosa civilización que había precedido al imperio, eran casi míticos, conocidos por su sabiduría incomprensible. Torres permaneció en silencio por varios minutos, considerando sus opciones. Las advertencias de los antiguos no eran algo que se pudiera tomar a la ligera, pero su curiosidad y su deber hacia el imperio exigían investigación. Preparen una misión de reconocimiento, ordenó finalmente. Quiero sondas de observación en órbita dentro de 48 horas. Sin contacto directo, solo observación. Señor, intervino Morales, los protocolos respecto a las advertencias de los antiguos son muy claros. Los protocolos también dicen que debemos expandir el imperio, cortó Torres. Y no podemos expandirnos si nos detenemos ante cada antigua señal de advertencia. Procederemos con cautela, pero procederemos. Mientras la tripulación se movía para cumplir sus órdenes, Torres volvió su mirada hacia la imagen del pequeño planeta azul que flotaba en el holograma. Algo en ese mundo aparentemente insignificante le provocaba una sensación inquietante, como si estuviera a punto de despertar a algo que hubiera sido mejor dejar dormido. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que estaban a punto de descubrir por qué los antiguos habían marcado la Tierra como prohibida, y por qué la humanidad era diferente a cualquier otra especie que el imperio hubiera encontrado jamás. Las ondas de reconocimiento imperial entraron en la órbita terrestre bajo el manto de la noche terrestre. Lo que encontraron dejó a la tripulación de la Estrella del Amanecer en un estado de confusión total. Comandante Torres, necesita ver esto inmediatamente, la voz del Dr. Morales sonaba tensa a través del comunicador. Torres, que había estado descansando en sus aposentos, se dirigió rápidamente al centro de control. Las pantallas mostraban una imagen caótica, miles de objetos orbitando alrededor del planeta azul. Satélites, estaciones espaciales en construcción, y una cantidad alarmante de desechos espaciales formaban una red compleja alrededor del planeta. ¿Qué estamos viendo exactamente?, preguntó Torres, sus ojos recorriendo los datos que fluían por las pantallas. Es extraordinario, respondió Morales, manipulando los hologramas para mostrar diferentes ángulos.
Han saturado su órbita con tecnología en menos de 100 años. La mayoría de las civilizaciones tardan milenios en alcanzar este nivel de desarrollo espacial. El teniente Ruiz añadió, y eso no es todo, señor. Hemos detectado algo más preocupante. Con un movimiento de su mano, proyectó nuevas imágenes. Tienen armas. Miles de ellas. Nucleares, químicas, biológicas. Y algunas que ni siquiera podemos clasificar. Torres frunció el ceño. ¿Por qué una especie desarrollaría tantas formas diferentes de autodestrucción? La oficial de historia, García, que había estado analizando los registros históricos de la Tierra captados por las ondas, intervino. Señor, según nuestros análisis, han sobrevivido a no menos de 5 eventos que podrían haber causado su extinción. Guerras globales, crisis climáticas, pandemias. Y cada vez han emergido más fuertes. Imposible, murmuró Torres. Ninguna especie sobrevive a tantas crisis consecutivas. Esta sí, confirmó García, proyectando más datos. Y lo más sorprendente es que no aprenden de sus errores de la manera convencional. Cometen los mismos errores una y otra vez, pero desarrollan diferentes soluciones cada vez. Es como si prosperaran en el caos. Las pantallas mostraban ahora imágenes de las ciudades terrestres. Estructuras de diferentes épocas y estilos se mezclaban en paisajes urbanos que desafiaban toda lógica de planificación imperial. Vehículos de tecnologías dispares compartían las mismas vías, automóviles eléctricos ultramodernos junto a antiguos motores de combustión. Sus patrones de desarrollo tecnológico son completamente erráticos, observó Morales. En algunas áreas, están siglos por detrás de nosotros. En otras, hizo una pausa, verificando sus datos, en otras, están desarrollando tecnologías que ni siquiera el imperio ha considerado. ¿Cómo cuáles? Preguntó Torres, su curiosidad mezclada con preocupación. Sus científicos están experimentando con conceptos que nuestros propios expertos consideraron imposibles hace siglos. Manipulación cuántica a nivel macroscópico, teorías sobre dimensiones paralelas, incluso especulaciones sobre viajes en el tiempo. El silencio cayó sobre la sala de control mientras la tripulación procesaba esta información. Torres se acercó al ventanal, observando el planeta azul que brillaba en la distancia. Hay algo más, señor, añadió García con voz cautelosa. Hemos analizado sus transmisiones de entretenimiento. Durante décadas, han estado imaginando encuentros con civilizaciones alienígenas. Y, en la mayoría de sus escenarios, ellos ganan. No importa cuán avanzado sea el enemigo, encuentran una manera de prevalecer. Han estado preparándose mentalmente para este momento durante generaciones. Torres sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez en su larga carrera, comenzó a cuestionarse la sabiduría de ignorar las advertencias de los antiguos. Señor, llamó Ruiz desde su estación, las sondas han detectado algo más. Están mirando hacia nosotros. Sus telescopios y radares. Nos han detectado. El comandante Torres miró fijamente la imagen del planeta azul, consciente de que estaban a punto de descubrir por qué este mundo había sido marcado como prohibido. La primera señal había sido clara, este no era un mundo cualquiera, y sus habitantes no eran una especie común. El centro de comando de la Estrella del Amanecer vibraba con una tensión palpable. Las pantallas mostraban docenas de señales diferentes provenientes de la Tierra, todas dirigidas hacia la flota imperial. Están transmitiendo en más de 50 frecuencias diferentes, informó el oficial de comunicaciones Martínez, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Y cada señal está en un idioma distinto. Torres se inclinó sobre la consola principal, estudiando las transmisiones entrantes. ¿Cuántos idiomas tienen estos seres? Según nuestros análisis preliminares, respondió García, consultando sus datos, detectamos más de 7.000 lenguas activas en el planeta. Es sin precedentes, señor. El comandante se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. En toda la galaxia, las civilizaciones tendían a unificarse bajo un único idioma mucho antes de alcanzar la capacidad espacial. Están solicitando comunicación directa, anunció Martínez. Han adaptado sus señales para hacerlas compatibles con nuestros sistemas. No deberían tener la tecnología para hacer eso. Sin embargo, lo han hecho, murmuró Torres. Después de un momento de consideración, ordenó, abran un canal. Las pantallas principales se iluminaron, mostrando no una, sino docenas de transmisiones simultáneas. Rostros humanos de diferentes razas y lugares aparecieron ante ellos. Líderes mundiales, científicos, militares, todos observando a la tripulación imperial con una mezcla de asombro, cautela y anticipación. En nombre del Imperio Galáctico, comenzó Torres en el idioma universal del Imperio, nos presentamos ante. Saludos, comandante Torres, interrumpió una voz, hablando perfectamente en el idioma imperial.
Era una científica terrestre, su rostro sereno pero sus ojos brillando con intensidad. Los esperábamos. Un murmullo de sorpresa recorrió el puente de mando. Torres mantuvo su compostura, aunque su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo conocen nuestro idioma? Simple análisis lingüístico de sus transmisiones, respondió otro científico desde una pantalla diferente. Sus códigos de encriptación son similares a algunos que desarrollamos durante nuestra última guerra mundial. Imposible, susurró Morales. Nuestros sistemas de encriptación son los más avanzados de la galaxia. Tal vez en la galaxia, intervino un militar terrestre, pero aquí en la Tierra, nos vimos obligados a desarrollar sistemas más complejos. Cuando tienes docenas de naciones compitiendo constantemente, la innovación se acelera. Torres observó cómo sus oficiales intercambiaban miradas de preocupación. La fragmentación política y lingüística de la Tierra debería haberlos debilitado. En cambio, parecía haberlos hecho más fuertes, más adaptables. Detectamos sus ondas hace días, continuó la primera científica. Hemos estado estudiando su tecnología. Es impresionante, aunque un tanto predecible. ¿Predecible? Torres no pudo evitar que un tono de indignación se colara en su voz. Sí, respondió ella con una sonrisa. Verá, durante siglos hemos imaginado este momento. Miles de escritores, científicos y soñadores han especulado sobre cómo sería el primer contacto. Hemos explorado cada posibilidad, cada escenario. Algunos pacíficos, otros no tanto. Las imágenes cambiaron, mostrando ahora instalaciones militares terrestres. Torres vio con asombro cómo revelaban tecnologías defensivas que combinaban principios que el imperio consideraba incompatibles. Como pueden ver, habló un general terrestre, estamos preparados para cualquier escenario. Esperamos que elijan el camino diplomático, pero están listos para la guerra, completó Torres, comprendiendo finalmente por qué los antiguos habían marcado este planeta. Preferimos llamarlo preparación exhaustiva, corrigió la científica con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora, ¿por qué no comenzamos las negociaciones? Tenemos muchas preguntas sobre la galaxia, y sospecho que ustedes tienen aún más sobre nosotros. Torres miró a sus oficiales, viendo en sus rostros el mismo reconocimiento, habían subestimado gravemente a esta especie. El encuentro que imaginaron como una simple misión de contacto se había convertido en algo mucho más complejo. La humanidad no solo estaba lista para ellos, los había estado esperando. Numeral la revelación. El doctor Morales trabajaba frenéticamente en su laboratorio a bordo de la Estrella del Amanecer. Los archivos antiguos que habían encontrado sobre la Tierra comenzaban a desbloquearse por sí solos, como si la presencia de la flota cerca del planeta hubiera activado algún tipo de mecanismo automático. Comandante Torres, llamó Morales por el comunicador, su voz temblando de emoción y miedo. Tiene que ver esto inmediatamente. Torres llegó minutos después, encontrando al científico rodeado de hologramas antiguos que brillaban con una luz dorada. ¿Qué ha encontrado, doctor? Los antiguos. Morales tragó saliva, dejaron un mensaje completo sobre la Tierra. Y es extraordinario. Los hologramas comenzaron a mostrar imágenes de la evolución de la vida en la Tierra. Torres y Morales observaron en silencio mientras los datos se desplegaban ante ellos. Según estos registros, explicó Morales, la Tierra es única en toda la galaxia. Es el único planeta conocido donde múltiples especies desarrollaron inteligencia simultáneamente, compitiendo entre sí. ¿Qué quiere decir?, preguntó Torres, aunque un presentimiento le decía que no le gustaría la respuesta. En todos los demás mundos conocidos, una especie se vuelve dominante rápidamente, eliminando o sometiendo a cualquier competencia potencial. Pero en la Tierra, Morales proyectó más imágenes, mostrando diferentes especies de homínidos, varias especies inteligentes coexistieron y compitieron durante cientos de miles de años. Las imágenes mostraban ahora escenas de antiguos conflictos, cazas y supervivencia. Los humanos no solo sobrevivieron a esta competencia, sino que emergieron más fuertes. Son el resultado de una carrera armamentista evolutiva que duró millones de años. Pero eso no explica su nivel actual de desarrollo, objetó Torres. Hay más, continuó Morales, cambiando las proyecciones. La Tierra es también el único planeta conocido donde los depredadores Apex desarrollaron inteligencia. En otros mundos, las especies inteligentes evolucionaron de herbívoros o carroñeros. Los humanos son depredadores que desarrollaron inteligencia mientras seguían siendo depredadores. Torres sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que son únicos. Son depredadores inteligentes que evolucionaron compitiendo contra otros depredadores inteligentes. Su psicología es completamente diferente a cualquier otra especie que hayamos encontrado. Los archivos mostraron entonces imágenes de la historia humana más reciente. Mire esto, señaló Morales.
Donde otras especies buscan estabilidad y consenso, los humanos prosperan en el conflicto y la competencia. Donde otros se unifican, ellos mantienen su diversidad. Cada intento de conquistarlos o unificarlos por la fuerza solo los ha hecho más resistentes. Los antiguos los estudiaron durante milenios, continuó el científico. Y llegaron a una conclusión sorprendente: los humanos son peligrosos no por su tecnología o su fuerza, sino por su adaptabilidad y resistencia innatas. Torres observó las últimas proyecciones, que mostraban simulaciones de posibles futuros. ¿Por qué los antiguos los dejaron desarrollarse? Si eran tan peligrosos. Porque vieron algo más, respondió Morales, mostrando la última serie de datos. Los humanos son caóticos y peligrosos, sí, pero también son increíblemente creativos y resilientes. Los antiguos creyeron que podrían ser la clave para enfrentar amenazas que ni siquiera ellos podían prever. ¿Por eso marcaron la Tierra como prohibida? Sí, no era para proteger a la galaxia de los humanos. Morales hizo una pausa dramática, era para proteger a los humanos hasta que estuvieran listos para emerger por sí mismos. En ese momento, las alarmas de la nave comenzaron a sonar. La voz del teniente Ruiz resonó por los altavoces: comandante. Detectamos múltiples señales de energía desde la superficie terrestre. Han activado algún tipo de red defensiva que no habíamos detectado antes. Torres miró a Morales, comprendiendo finalmente la verdadera naturaleza de la advertencia de los antiguos. No era una advertencia de peligro, era una advertencia de respeto. El capitán Navarro observaba desde su nave rebelde Venganza Imperial cómo la flota del comandante Torres mantenía su posición pacífica frente a la Tierra. Sus ojos brillaban con desprecio mientras revisaba los informes sobre las negociaciones en curso. El imperio se ha vuelto débil, murmuró a su tripulación rebelde. Negociar con una especie primitiva en lugar de conquistarla. ¿En qué se ha convertido nuestra gloriosa civilización? La sala de comando de la Venganza Imperial estaba llena de oficiales desertores que compartían su visión de un imperio más agresivo. Habían seguido discretamente a la flota de Torres, esperando el momento oportuno. Señor, informó su oficial de armamento, tenemos los sistemas de defensa terrestres mapeados. Son primitivos comparados con nuestra tecnología. Navarro sonrió con malicia. Preparen el ataque. Mostraremos al imperio cómo se debe tratar realmente a las especies inferiores. Sin embargo, cuando las naves rebeldes emergieron de su camuflaje y lanzaron su primer ataque, ocurrió algo inesperado. Señor, gritó el oficial de sensores, detectamos múltiples lanzamientos desde la superficie. Las pantallas mostraban cientos de objetos ascendiendo desde diferentes puntos del planeta. Pero no eran los misiles primitivos que esperaban. Imposible, susurró Navarro. ¿Están usando drones de combate cuántico? ¿Escudos de plasma? ¿Cómo tienen esta tecnología? En la Tierra, los centros de comando militar bullían de actividad. Décadas de preparación para este exacto escenario estaban dando sus frutos. Plan contra invasión alfa activado, anunció un general terrestre. Desplieguen las defensas cinematográficas. ¿Cinematográficas?, preguntó un oficial imperial de enlace, confundido. Durante un siglo, nuestras películas de ciencia ficción han imaginado cada posible escenario de invasión alienígena, explicó el general con una sonrisa. Probamos cada estrategia en simulación. Las que funcionaron, las construimos. En el espacio, las naves rebeldes se encontraron enfrentando tácticas que desafiaban toda lógica militar imperial. Los humanos combinaban tecnologías que se suponían incompatibles, utilizaban estrategias que parecían suicidas, pero resultaban devastadoramente efectivas. Están usando campos gravitacionales para redirigir nuestros propios disparos, gritó un oficial rebelde. Y sus naves más pequeñas están atravesando nuestros escudos como si no existieran. Navarro observaba con horror cómo su flota era sistemáticamente desmantelada por defensas que no deberían existir. ¿Cómo es posible? Son primitivos. En la estrella del amanecer, Torres y sus oficiales observaban el desarrollo del combate con asombro. Están usando versiones prácticas de tecnologías que nosotros considerábamos puramente teóricas, comentó Morales, analizando los datos. Han convertido su ficción en realidad. Las pantallas mostraban cómo las fuerzas terrestres coordinaban su defensa con una eficiencia aterradora. Cada continente, cada nación, aportaba diferentes tecnologías y tácticas, creando una defensa impredecible y adaptativa. Señor, llamó Navarro a través de un canal de emergencia. Necesitamos ayuda. Estos salvajes nos están masacrando. Torres observó en silencio cómo las naves rebeldes eran sistemáticamente neutralizadas. No con destrucción total, notó, sino con una precisión quirúrgica que dejaba las naves incapacitadas pero las tripulaciones vivas. Están mostrando misericordia, murmuró García. Podrían destruirlos, pero eligen no hacerlo. No, corrigió Torres. Están mostrando superioridad.
Quieren que llevemos un mensaje al imperio. En la superficie terrestre, los centros de comando comenzaban a relajar su estado de alerta. La amenaza había sido neutralizada en menos de una hora. Fase 1 completada, anunció el general terrestre. Ahora, ¿quién quiere explicarle al imperio por qué no deberían subestimarnos nunca más? Los hologramas flotaban en la sala de conferencias principal de la Estrella del Amanecer, mostrando las consecuencias de la batalla. Docenas de naves rebeldes flotaban inertes en el espacio, perfectamente intactas pero completamente inoperativas. Es fascinante, comentó el doctor Morales, analizando los datos. Han desarrollado un sistema de inhabilitación que ni siquiera daña los sistemas básicos de soporte vital. Es una tecnología que combina principios de campos electromagnéticos con manipulación cuántica. Torres observaba las imágenes con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Cómo lograron desarrollar algo así sin que lo detectáramos? Comandante, llamó una voz desde las pantallas de comunicación. Era la científica terrestre que habían conocido antes. Creo que es momento de mostrarles algo. Las imágenes cambiaron, mostrando instalaciones subterráneas en diferentes partes del planeta. Laboratorios masivos, centros de investigación, y fábricas que habían permanecido ocultas a los sensores imperiales. Durante décadas, explicó ella, cada nación en la Tierra ha estado desarrollando diferentes aspectos de nuestra defensa planetaria. Los chinos perfeccionaron la manipulación cuántica, los europeos desarrollaron los escudos de plasma, los africanos crearon los sistemas de propulsión avanzada. Pero esas tecnologías son incompatibles, interrumpió Morales. Los campos cuánticos deberían interferir con los escudos de plasma, y los sistemas de propulsión avanzada requerirían una fuente de energía imposible. Imposible según la lógica imperial, corrigió otro científico terrestre, uniéndose a la conversación. Nuestra ventaja es que nunca nos dijeron que era imposible. Cada nación abordó los problemas desde diferentes ángulos culturales y científicos. Las pantallas mostraban ahora equipos de científicos de diferentes países trabajando juntos, combinando tecnologías que desafiaban toda lógica imperial. Cuando detectamos su aproximación, continuó la científica, finalmente unimos todas las piezas. Cada nación aportó sus avances, y descubrimos que nuestras aparentes limitaciones eran en realidad ventajas. Torres se acercó a las pantallas, estudiando las imágenes con atención. ¿Por qué nos muestran esto ahora? Porque queremos que el imperio entienda algo fundamental sobre la humanidad, respondió ella. No somos una amenaza para la galaxia, pero tampoco somos una presa fácil. Las imágenes cambiaron nuevamente, mostrando las naves rebeldes siendo remolcadas cuidadosamente por drones terrestres. Sus tripulaciones están a salvo, informó un militar terrestre. Las trataremos como prisioneros de guerra, siguiendo nuestras convenciones internacionales. Pueden enviar delegados para verificar su estado. Y sobre su tecnología de inhabilitación. Comenzó Torres. Es nuestra manera de demostrar que podemos defendernos sin recurrir a la destrucción masiva, explicó la científica. Una lección que aprendimos de nuestras propias guerras. Morales, que había estado analizando los datos técnicos, levantó la vista con expresión de asombro. Es increíble. Han desarrollado tecnologías que el imperio ni siquiera había considerado posibles, y lo han hecho de una manera que minimiza el daño. Nuestra diversidad es nuestra fuerza, añadió otro líder terrestre. Cada cultura, cada nación, aporta una perspectiva única. Donde ustedes ven caos, nosotros vemos potencial infinito. Torres miró a sus oficiales, viendo en sus rostros el mismo reconocimiento. La humanidad no solo había repelido un ataque imperial, lo había hecho de una manera que demostraba una superioridad moral y tecnológica que no podían ignorar. Tienen nuestra atención, dijo finalmente Torres. ¿Qué proponen ahora? La científica sonrió. Proponemos una verdadera colaboración, no como súbditos del imperio, sino como iguales. Tenemos mucho que aprender unos de otros, ¿no creen? En ese momento, Torres comprendió que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia del imperio, una especie que no necesitaba ser conquistada o protegida, sino que exigía y merecía respeto por derecho propio. El Consejo Imperial Superior guardó silencio mientras el comandante Torres terminaba su informe. La inmensa sala de cristal y metal flotante en la capital imperial nunca había estado tan tensa. ¿Estás seguro de todo esto, comandante? Preguntó el consejero principal Rivera, su voz resonando en la cámara. Una especie pre-FTL logró neutralizar una flota rebelde usando tecnología que ni siquiera deberíamos considerar posible. Torres asintió, proyectando las grabaciones de la batalla. No solo la neutralizaron, sino que lo hicieron sin causar una sola baja. Su tecnología supera la nuestra en aspectos que ni siquiera habíamos imaginado. El doctor Morales, quien había sido convocado como testigo, añadió, los humanos han desarrollado su tecnología de una manera completamente diferente a cualquier otra civilización conocida.
Mientras nosotros buscamos la uniformidad y la eficiencia, ellos abrazan el caos y la diversidad. Las pantallas mostraban ahora imágenes de las diferentes naciones terrestres, cada una con sus propios avances tecnológicos únicos. Lo más sorprendente, continuó Morales, es que han logrado hacer funcionar juntas tecnologías que nuestros científicos consideraban incompatibles. Su fragmentación cultural, que deberíamos ver como una debilidad, es en realidad su mayor fortaleza. ¿Y qué sugiere, comandante?, preguntó otro consejero. ¿Que reconozcamos a esta especie primitiva como un igual? Sugiero que reconozcamos la sabiduría de los antiguos, respondió Torres. Ellos vieron algo en la humanidad que nosotros apenas comenzamos a comprender. Las pantallas mostraron entonces las últimas negociaciones con los líderes terrestres. Los humanos habían presentado una propuesta sin precedentes, una alianza basada en el intercambio mutuo de conocimientos y tecnología. No buscan unirse al imperio como súbditos, explicó Torres. Proponen una colaboración entre iguales. Y después de lo que hemos visto, creo que sería prudente aceptar. El Consejo murmuró con inquietud. En miles de años de historia imperial, ninguna especie había negociado términos semejantes. Han demostrado que pueden defenderse de cualquier amenaza imperial, añadió Morales. Pero también han demostrado sabiduría al buscar la paz en lugar de la confrontación. ¿Y si se vuelven contra nosotros?, preguntó un consejero preocupado. Los humanos tienen un dicho, respondió Torres. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Pero propongo una tercera opción, mantengamos a nuestros potenciales aliados lo suficientemente cerca para aprender de ellos. El consejo deliberó durante horas. Finalmente, el consejero Rivera tomó la palabra. El consejo ha decidido. La Tierra será reconocida oficialmente como territorio soberano intocable. Los humanos serán clasificados como una especie protegida, no por su debilidad, sino por su potencial único. Torres sonrió levemente. Los humanos ya han comenzado a compartir algunas de sus tecnologías con nosotros. Sus métodos de pensamiento lateral, su capacidad para innovar en condiciones caóticas. Podrían revolucionar nuestra comprensión del universo. Y así, concluyó Rivera, comienza una nueva era en la historia galáctica. La primera vez que el imperio reconoce a una especie no como súbdita, sino como igual. Mientras Torres abandonaba la sala del consejo, recordó las palabras de la científica terrestre: no somos sus súbditos ni sus enemigos. Somos un recordatorio de que el universo es más vasto y más extraño de lo que cualquier imperio puede imaginar. El comandante miró por la ventana hacia las estrellas, sabiendo que la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los humanos habían emergido en el escenario galáctico, y lo habían hecho en sus propios términos. La advertencia de los antiguos no había sido una restricción, sino una promesa, la promesa de que un día, la galaxia conocería el verdadero potencial de la especie más imprevisible y adaptable que jamás había existido.